¿Alguna vez te has preguntado si es posible ser generosos y al mismo tiempo cuidar tu economía? Muchas veces creemos que al ser generosos hay que perder el equilibrio. Pero hoy vamos a conversar sobre ese tema desarrollando este nuevo capítulo de Embajadores del Reino. Y para eso yo quiero saludar a quien me acompaña, Alicia Bobadilla. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Danitza. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Y mucha responsabilidad también para tocar un tema tan especial y tan importante. Alicia, cuéntanos quién sos, así para los que por primera vez te están viendo, algunos quizás ya te conocen. Cuéntame un poco a qué te dedicas, cuál es tu línea de educación, qué has estudiado o más o menos tus aficiones también. Muy bien, yo soy esposa del pastor Pablo, tengo 2 niñas, estudié ingeniería comercial. Me gusta mucho el desarrollo personal, así que esa es la línea por ahí por la que me enfoqué. Y estoy en casa, cuido de mis niñas en casa, comparto contenido en redes sociales, hablo de fe, de educación, de propósito. Y me gusta mucho ver cómo el Señor puede trabajar en nosotros y desarrollarnos. Justo me gusta eso que mencionas sobre crear contenido. Porque hoy también estamos haciendo eso, ¿verdad? Creando contenido para compartir sobre este tema importante. Y así brevemente, ¿qué desafíos has encontrado en ese camino de crear contenido para compartir sobre la fe? Yo creo que el mayor desafío es animarse a exponerte. Porque a veces pensamos que tenemos que ser perfectos para contar, pero contar tu historia y sobre todo tu historia con el Señor tiene una fuerza. Porque podemos contar nuestros aprendizajes, nuestras experiencias y en realidad es lo que más conecta. Y hoy vamos a hacer eso, ¿verdad? Compartir un poco sobre nuestros aprendizajes que estamos desarrollando en este libro, porque vos también los estás leyendo, lo has recibido, y los amigos que nos están viendo quizás también están pudiendo desarrollar capítulo por capítulo, y algunos por primera vez lo van a ver aquí en el desarrollo de este capítulo número 6. El título es La importancia de ser equilibrados. Me gustaría empezar preguntándote vos, ¿qué opinás sobre qué es el equilibrio? Yo creo que la palabra equilibrio es una palabra que puede tener diferentes significados y que nosotros tenemos que pasar como por un colador. Nuestra cosmovisión bíblica es ese colador que nos ayuda a entender si el concepto que yo estoy asumiendo para mi vida es el correcto o si tiene que ser pulido. Si hay algo que yo tengo que desechar. Este libro me parece espectacular porque es muy claro. La autora del libro muestra la parte teórica de las finanzas, de la administración o de la prosperidad, que a veces parece muy abstracta, como muy así en las nubes, difícil de entender. Sin embargo, ella hace que sea práctico, fácil, sin que nos dé miedo a decir, no, pero yo no estudié sobre administración, entonces yo no soy bueno para administrar, ¿verdad? Entonces ese por ahí es un tabú que hay que desechar. Y el equilibrio muchas veces está influenciado por cierto pensamiento oriental del yin y el yang. El equilibrio es como que un poco de malo en lo bueno y un poco de bueno en lo malo, ¿verdad? Y entonces ahí está equilibrado. Y nosotros, como iglesia adventista, podemos sin querer queriendo ser influenciados por ese pensamiento y pensar que el equilibrio es, bueno, un poco de defecto en mis fortalezas, un poco de debilidades y ahí estoy equilibrando, ¿verdad? Pero no es así. El equilibrio bíblico tiene mucho que ver con la templanza. Uh-huh. Hay momentos en los que Jesús fue radical. No fue equilibrado. Y nosotros también tenemos que aprender en qué momento ser radical. Por eso dije la templanza. Rechazar lo malo y usar correctamente lo bueno. Y el equilibrio en realidad de forma bíblica es usar nuestros dones para el talento de Dios. Sean los que Él nos dio. Y cuando hablamos sobre finanzas, porque ahora que estamos hablando sobre cómo poder dar, cómo poder ahorrar, cómo ser buenos mayordomos cristianos, mayordomos fieles, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre ser equilibrados en las finanzas? En el capítulo 6 presentan el equilibrio de una forma bien delicada, porque a veces nosotros
podemos dar de más y descuidarnos a nosotros mismos con buenas intenciones. Entonces a veces nosotros podemos tener la buena intención y creer que estamos siendo correctos en ofrendar de más. Ese es un desequilibrio, lastimosamente. Yo necesito conocer mis finanzas, conocer mi realidad para entender que hay una palabra muy importante que es la proporcionalidad. El diezmo es el 10% y eso no se cuestiona. Pero la ofrenda es proporcional. Y en ese sentido entra el equilibrio. En la proporcionalidad de la bendición que el Señor me dio. Entonces Él no me pide que yo dé de más para que después termine sufriendo con lo poco que me queda. Y tampoco me pide que yo sea tacaño. Claro. Ahí entra el equilibrio entre esa línea delgada, entre ser altruista, entre dar de más y después sufrir, o entre ser tacaño y no dar o dar de menos de lo que realmente podría estar dando. Así es. Además, hay como una corriente, un estilo de vida de las personas de vivir el presente, de vivir el hoy, de preocuparse por el hoy. El mañana es como la ansiedad, algunos dicen. Y el futuro ya, o sea, el futuro, lo que viene, no hay que preocuparnos. Y el pasado ya está atrás. Pero, ¿vos qué pensás? El equilibrio con respecto a vivir el presente. Hay un yo del presente que tiene que ser cuidado, pero también hay un yo del futuro que tiene que ser considerado. Y sobre eso habla la autora y dice que cuando nosotros manejamos nuestras finanzas en porcentaje, porque el diezmo es un porcentaje, pero el resto de los 90% que quedan para nosotros también debe ser en porcentaje. El porcentaje de ofrenda, incluso en nuestros gastos diarios, un porcentaje de ahorro, un porcentaje para donación, otro porcentaje para combustibles, cuando el Señor me orienta a que en realidad toda mi vida va a estar en porcentajes. Y nosotros sabemos que al hablar de mayordomía no es solo dinero. Tenemos otras cosas que es el tiempo, el talento, nuestros tesoros, nuestro templo. La mayordomía cristiana abarca todo eso. Y todo tiene que estar en porcentaje. El uso de mi tiempo, el uso de mis talentos. Como mamá en casa, por ejemplo, yo no puedo quedarme atendiendo las misiones, haciendo proyectos para la iglesia y desatendiendo mi hogar. Va a haber consecuencias negativas de eso. Entonces, lo mismo con las finanzas. A veces nosotros pensamos, pero si yo ahorro o si doy en proporción a mi realidad, voy a ayudar menos. Pero entonces estoy poniendo un límite a lo que Dios puede mostrarme que Él es capaz de hacer. Así es. Y el libro, el capítulo 6, mencionaba una historia. Sí. Hablaba justamente de un cristiano, ¿verdad? ¿Qué pensás de eso? ¿Qué enseñanza sacaste de esa historia? Este cristiano tenía muy buenas intenciones. Él estaba dando de corazón, pero es interesante que podemos estar sinceramente equivocados. También. Porque no era lo que el Señor le pidió. Para mí la lección más importante ahí es una palabra que es presunción. Porque podemos decir, pero yo estoy ayudando. Estoy siendo generoso. Yo estoy siendo generoso y después sufre las consecuencias de tener una finanza desequilibradas porque dio todo lo que tenía y al final no le quedó nada a él. Para mí cae en presunción porque yo no estoy yendo al Señor para que Él solucione lo que Él tiene que solucionar y me pongo yo en el lugar de solucionador. Entonces yo doy, yo hago, yo puedo. Está el yo por delante y yo no estoy yendo al Señor a decir, mira, tengo esta situación, hermano de iglesia tal, hermana de iglesia, familiar, está pasando por esta situación y me pide ayuda. Yo ya no tengo para dar, porque yo en mi orden que planifiqué con el Señor, ya hice mi porcentaje para donar. Y ya usé. ¿Ahora qué hago? Estoy segura que el Señor va a mandar una solución, porque acudimos a Él y le ponemos en donde debe ser. Ahí está el equilibrio, ¿verdad? Ese equilibrio que el centro es Jesús. O sea, ser equilibrados no necesariamente es pensar egoístamente, o sea, con egoísmo. Decir, no puedo compartir porque yo ya di lo que correspondía. Sino es ayudar a buscar una solución de la mano de quien siempre está para ayudarnos, ¿verdad? Exactamente. De Dios. Él nos dará alguna bendición quizás para poder compartir o nos mostrará a otra persona para ser herramienta y poder ayudar a esa persona. Exactamente. Ahí es donde está el equilibrio de no sacar a Dios de la ecuación cuando hablamos de ser generosos. Totalmente. Así.
cuando nosotros damos ese lugar al Señor, ahí es donde se nos abren las puertas para vivir experiencias con Él. Elena de White dice que en el cielo cuando estemos vamos a ver bendiciones que podríamos haber recibido si hubiéramos pedido, pero no pedimos. Entonces a veces nosotros nos vemos en zozobra, nos vemos en situaciones complejas. ¿Por qué? Porque era mi solución. Pero si yo voy al Señor primero, si yo le pido su solución, estoy segura que Él va a dar. Y ahí se abren esos testimonios maravillosos de decir, alguien me llamó y me ofreció tal cosa, tal hermano hizo tal cosa, recibí esto, porque el Señor quiere que seamos prósperos. Sí es. Y ya que mencionaste a Elena de White, ella también nos invita, y tiene ahí una cita que aparece en el libro, donde nos dice que hemos de ahorrar para poder dar. ¿Qué piensas de eso o más o menos a qué crees que está enfocado? Creo que es muy importante entender las intenciones por detrás del ahorro. Hay un ahorro que es para mi yo del futuro, como hablamos, ¿verdad? No solamente vivir el presente, sino entender que hay un yo del futuro y que yo puedo ahorrar para imprevistos. Pero en mi corazón también tiene que haber un ahorro para el otro. Y muchas veces nosotros, con buenas intenciones, donamos de lo que nos sobra. O sea, este zapato que no uso más, esta ropa que no uso más, esta sábana, mantita, me sobra, entonces puedo donar. Pero el concepto bíblico y del espíritu de profecía de donación es una planificación. Entonces ahí es muy importante entender esa raíz, porque cuando entiendo la raíz, entiendo también la profundidad de mi intención y dónde está mi corazón. Así es. O sea, ayudar a otras personas o poder brindar un apoyo de acuerdo a lo que se necesite, no debería ser como algo del momento. Como existen algunas campañas, por ejemplo, bueno, hace frío y damos porque ahora sucedió esto, alguna emergencia, sucedió una emergencia, ¿verdad? Un desastre natural. Pero ayudar debería ser una planificación de siempre, como cristianos, como personas que somos bendecidas por Dios, siempre poder estar ayudando. Y cuando tenemos a chicos en casa, por ejemplo, también debe ser como un ejemplo para que ellos puedan continuar, que al final es el método de Cristo también, ¿verdad? Ayudar a otros. Totalmente. Hay una palabra muy importante en mayordomía que es ser sistemáticos. Así es. Mi diezmo es sistemático. Por eso es importante entender que el otro 90% también va a ser sistemático. Ahí entra mi ofrenda, entra la donación, entra el ahorro, todo va a ir siendo sistemático. Y al principio puede ser que sea un desorden, como en el Génesis. En el Génesis dice, la tierra estaba oscura y había desorden, ¿verdad? En la creación. Y Dios pone orden. Entonces, en el desorden, Dios no puede bendecir, pero Dios va a bendecir en el orden, por más que sea poco ese orden que tengamos. Porque a veces en nuestra realidad en Paraguay vivimos el día a día. Hay muchas personas con escasos recursos o con ingresos que son fluctuantes, que no son ingresos fijos. O hay muchos emprendedores que tienen esa incertidumbre de lograr sus objetivos o no. Pero en ese poco que el Señor me da, si yo soy ordenado, Él va a bendecir para darme más. Justo iba a mencionar eso que vos decías, porque quizás algunos son asalariados, reciben un salario, tienen algo fijo, digamos, gracias a Dios, son bastante organizados porque no hay una emergencia o algo. Pero hay otro grupo de personas que viven del día a día, que puede tener un accidente, puede tener quizás una enfermedad, puede suceder algún contratiempo que haga que en ese día no pueda salir a trabajar o en esa semana, en ese mes tenga algún percance. Pero aún así Dios está dispuesto a bendecir siempre que nosotros seamos mayordomos fieles, tener siempre a Dios presente, pero también ser equilibrados. Así mismo. Y en estos primeros capítulos del libro, justamente ese es el enfoque. No estamos hablando si es mucho o es poco. Sí. Por eso, una vez más, el concepto de proporcionalidad es tan importante. Porque la proporcionalidad es de acuerdo a tu bendición. El Señor no te pide que des más de lo que puedes dar. Él sabe tu capacidad, pero Él te pide que dentro de esa capacidad vos
seas fiel, seas ordenado. Así es. Tenemos un versículo en el cual nosotros vamos a basar las enseñanzas de este capítulo, que está en Deuteronomio. No sé si te gustaría leer el texto que aparece ahí en el libro. Sí. Dice así, Deuteronomio 23, 21 al 23. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. ¿Qué enseñanza nosotros podemos sacar de esto? Quizás para que nos quede. Si alguien no leyó el libro, pero que pueda llevar esa enseñanza del capítulo del día de hoy sobre ser equilibrados y sobre la mayordomía cristiana. Es clave entender que Dios en su palabra es claro con nosotros. Porque muchas veces decimos frases hasta sin pensar. No, la vida no viene con un libro de instrucciones. O a veces decimos para la maternidad, la paternidad, nadie te enseña a ser padre. En la universidad no nos enseñan de finanzas. Tal vez sea cierto, pero el Señor tiene en su palabra todas las instrucciones para nosotros. Es claro lo que Él dice acá en Deuteronomio. No prometas lo que no vas a cumplir. Así. Y Dios es un Dios de palabra. Él promete y cumple. Y a nosotros nos gusta que las personas que nos prometen cosas cumplan con nosotros, ¿verdad? Y lo mismo Dios. A Él le gusta que si vos le prometiste, Señor, yo te voy a dar 50% de mi ingreso, vos cumplas. Pero cuando vos llegás decís, ay, en papel era lindo, porque claro, el papel soporta todo, pero en la realidad no puedo, no llego. O mientras que tenga tanta cantidad de ingresos sonaba lindo. Digamos, cuando fui bendecida y fue creciendo, ahora es mucho ya, 50%. Exactamente. Entonces, ahí está el tema de ser sinceros con el Señor, y es mucho mejor empezar con poco y cumplir, porque para uno mismo le va a hacer bien y va a decir, wow, qué lindo, estoy logrando cumplir con el Señor, y va a poder ver las bendiciones. Sin embargo, si nosotros somos demasiado emocionales o impulsivos a tomar este tipo de decisiones, lastimosamente no vamos a poder disfrutar lo que el Señor tiene para nosotros. Y ahí hay también algo clave, que es que el Señor nos llama a una madurez espiritual para tomar decisiones sobre el área financiera. Así es. Y me gusta porque en el libro, en el capítulo, mencionaba una frase que decía que eso no es ser mezquino, eso es planificación. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de planificación. No es falta de fe que digamos, no voy a dar el 50%, sino voy a dar tanta cantidad mínima. No, eso es una planificación. Dios quiere que nosotros seamos organizados, que no nos falte para vestir, que no nos falte para comer, que no nos falte para la educación. Pero Él ve nuestro corazón. Así mismo, digamos, es algo que alguien no de afuera puede ver, solo la cantidad que nosotros vamos a dar o solo lo que poco que estamos dando. Dios al final conoce cuál es la intención de nuestro corazón. Totalmente. Incluso en ese punto, la autora menciona cuando Jesús habló con los fariseos. Y hay un momento en el que Jesús le dice a los fariseos, ustedes están descuidando a su familia por decir que sus ofrendas son para el templo. Así es. Está en Marcos 7:10 al 13. Era, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. Habían hecho un pacto con Dios, estaba en su presupuesto, pero estaba malintencionado. Ahí volvemos al punto que estábamos hablando. El Señor conoce la intención de nuestro corazón. Sí. También sabe si podés dar más y no lo estás haciendo. Y tenemos las otras parábolas que nos muestran el otro lado. Exactamente. De ser equilibrados, ¿verdad? De la mujer, por ejemplo, con la ofrenda de la viuda. Claro que sí. Entonces, es lindo ver cómo el Señor entiende la sinceridad de nuestro corazón y no nos pide más de lo que podemos dar, porque nos conoce de forma personal. Entonces, las promesas que nosotros hagamos con Dios, que sean puestas en oración, que no sean cosas de la emoción del momento, o digamos, yo tengo una necesidad y decir, Dios, si tú me das algo, yo te voy a dar el 50%, el 100%, solo por la emoción que estamos viviendo o
por la necesidad que estamos viviendo, que sea algo pensado, hablado con Dios, planificado. Y en el caso de compartir un hogar, conversado con la pareja, con el esposo, viendo las necesidades de la familia. Totalmente. Cada escenario y cada realidad es diferente. Entonces, por eso es que no es una respuesta enyesada. Mismo el Señor dice, por eso proporcionalidad a tu realidad, a tu escenario, a tu familia, a tus sueños, a tus prioridades. Y hay una frase que me gusta mucho de la autora que dice así: querido lector, este capítulo habla acerca de la importancia de ser equilibrados. Es verdad, pero que ese equilibrio jamás sea al costo de tentarnos a servir a dos señores, Dios y el dinero. Solo puede haber un Señor en nuestro corazón. Y ese es el mensaje con el que vamos a cerrar, que el Señor que esté en nuestro corazón sea Dios, que sea Jesús, quien nos dejó el manual de vida que a veces buscamos en la Biblia. Sí. Todo lo que a veces nos hacemos preguntas, nos cuestionamos, cómo hay que vivir. Dios lo dejó todo en la Biblia, incluso el libro que nosotros estamos desarrollando de finanzas está todo basado a la luz de la Biblia.